Dominicanas y dominicanos, este año 2020 comenzó con una profunda preocupación de parte de la iglesia, tanto la iglesia evangélica en su batalla por la fe del día primero, como de la iglesia católica en su carta pastoral los días previos al 21 de enero, donde expresaban preocupación por el voto consciente, propugnaban por eso. Pero no solamente propugnaban por ese voto consciente, sino también porque en la República Dominicana se erradique de una vez por todas el asunto de la compra de cédula. Una gran preocupación de las iglesias en nuestro país, de que en el próximo torneo electoral, además de que el voto sea consciente, nadie permita que le sea permada la libre expresión de su voluntad, que puede ser validada en las urnas, porque sea extorsionado por algún agente del gobierno y a través de esa extorsión se le induzca a ejercer el derecho al voto a favor de alguien. Ustedes saben quién. O que se le impida, porque una cosa es ejercer el derecho al voto a favor de alguien y otra es recibir dinero por tu cédula y entregarla. Doctor, dígame algo de esa preocupación que se visualiza en la República Dominicana en este mes de enero que ya terminó. Bueno, el tema de esta preocupación, a mi humilde entender, es que en la República Dominicana pasamos 365 días en fraude electoral. 365 días, o sea, el año entero. Claro, porque cuando usted le suma a esta compra burda de cédulas el día de las elecciones por 500 pesos y demás. Dicen 500 pesos, un picapollo y una botella de ron. Bueno, es como un combo. Sí, es un combo meal, completo. Un combo meal, sí. Pero cuando usted le suma esto, la tarjeta solidaridad, cuando usted le suma esto el bono gas, cuando usted le suma a esta acción del mismo día de las elecciones, los empleados públicos y consecuentemente las familias de los empleados públicos en un país en el cual absolutamente todo está ligado, todo está concatenado. Obviamente, por esto tengo yo que reiterar, es una falacia decir que existe compra de votos el día de las elecciones. En República Dominicana la compra de votos se da 365 días del año, 24 horas seguidas. No hay ni menos ni más. Claro, llega un punto en el cual la compra de votos se da en las urnas, en el punto de las urnas. Ahora, usted mencionó a unos señores de la iglesia evangélica. Sí, yo mencioné ahí. Y mencionó a otros, los pastores Molina, a otros seres los obispos vivos por allí. Y yo digo, ¿hasta qué punto el grupo de los Molina puede hablar del adesentamiento de la no venta de cédula? Cuando Molina Hijo se atrevió a decir públicamente que porque Farideh Raful está en contra de que se lea la Biblia en las escuelas, él mandaba a la población dominicana a no votar por ella. Ya este señor está haciendo un trabajo total y completamente en contra de la democracia de la República Dominicana. Entonces, cuando este grupúsculo de individuos habla de que está en contra de la venta de cédulas para no ejercer el sufragio, yo me pregunto hasta qué punto ellos mismos no son los que están estimulando la venta de cédulas y el maniqueísmo en el proceso electoral para poder llevarlo, para poder sesgarlo de manera definitiva a grupos de poder donde ellos son parte y que, entiendo, se lucran bastante bien. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema de las compras de cédulas, pero antes vamos a escuchar
una pequeña promoción que hizo la Junta Central Electoral para evitar ese asunto de la compra de cédula. Adelante, profesor. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. 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 Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria No se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Obviamente que recibimos con beneplácito la difusión por parte de la Junta Central Electoral de ese audiovisual. Pero todo esto nos genera una interrogante. ¿Puede definir la compra de cédula o la compra del voto unas elecciones? Esa es la gran pregunta que nosotros queremos responder en el día de hoy. Yo quiero que me suban una imagen donde habla del nivel de abstención que hubo en la República Dominicana en el proceso electoral del año 2012. ¿Recuerdan que en aquel proceso electoral competían Danilo Medina Sánchez del Partido de Gobierno, Partido de la Liberación Dominicana, contra Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano? En aquel entonces, en ese proceso electoral en la República Dominicana, ejerció el derecho al sufragio un 71.22%, pero no fueron a las urnas en ese mismo proceso un 28.78%. 28.78%. Es bueno que recuerden ese número de abstención que hubo en la República Dominicana. 28.78%, porque con ese número vamos a hacer un pequeño análisis. Y vamos a hablar en el día de hoy de una especie de radiografía del fraude que se le hizo a Hipólito Mejía en el año 2012. Colóqueme en pantalla la imagen de cuáles son en la República Dominicana las 10 provincias con mayor pobreza, mayores niveles de pobreza. En la República Dominicana del 2010, que era la misma República Dominicana del año 2012 para ese proceso electoral. Dice que las provincias con mayores niveles de pobreza son Elías Piña, Pedernales, Bauruco, Independencia, esas son las 4 provincias que pertenecen a la región Enriquillo, El Ceibo, Monteplata, Barahona, Azua, San Juan y Atomayor. Escuchen bien, las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. ¿Qué sucedió entonces? Que a pesar de que tuvimos una media nacional de 28.78% de abstención, en esas provincias, de manera misteriosa, se redujeron los niveles de abstención. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿qué ocurrió ahí? Porque si votar es un proceso que requiere de inversión de recursos, porque usted tiene que trasladarse de un lugar a otro, usted tiene que invertir además de tiempo transportándose, tiene que invertir en un conjunto de cosas para ejercer ese derecho al sufragio, y se supone que en esas comunidades, en esas provincias, en esos municipios pobres, al pobre le resultaría más difícil ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, en esas provincias, y quiero ser reiterativo en esto,
disminuyeron los niveles de abstención comparado con el promedio nacional. Y vamos a explicar esto de manera más clara. En Elías Piña, el nivel de abstención que hubo fue 24.68%. Baje aquí, señor director. En Pedernales fue la única provincia de las primeras más pobres donde el nivel de abstención fue un poco, ligeramente superior al promedio, que fue 29.41. Pero ya en Bauruco, el nivel de abstención fue 23.33, comparado con el 28.78, que es el promedio nacional. En Independencia prácticamente votó todo el mundo, 19.14% de abstención. Oigan eso, 19.14, una de las provincias más pobres del país. En el Ceibo, un 26.07 por debajo del promedio. Monteplata, 22.00 de abstención por debajo del promedio. Barahona, 21.98%, muy por debajo del promedio. Azua, 20.43%, también por debajo del promedio. San Juan de la Maguana, 23.37% de abstención, muy por debajo también. Y Atomayor, 25.69%. ¿Qué pasó ahí? Ustedes saben lo que pasó ahí. Que ahí se compró el voto. Ahí se utilizó lo que dije anteriormente, los 500 pesos, el picapollo y la botella de ron. Además de que el gobierno envió más dinero para que se diseñara una logística de transportación mucho más agresiva en esas 10 provincias. Hay que cuidarse de eso ahora. Y hay que pagarle prácticamente al gobierno con el mismo tipo de logística de transportación en esas 10 provincias. El pobre no tiene recursos para transportarse e ir a votar. Tenemos que llevarlo. Pero por otro lado, mucho más interesante aún, es el asunto de la compra de cédula, porque ya hablamos de la compra del voto, la compra de cédula, que es lo mismo que comprar la abstención, quitarte tu cédula para que tú no vayas. Ahí se da un fenómeno que hay que analizarlo, y es que en el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, óigase bien, capital de la República Dominicana, el nivel de abstención fue de un 31%, mucho mayor que el nivel de abstención promedio nacional. Y en la provincia de Santo Domingo, léase, municipio Santo Domingo Este, municipio Santo Domingo Norte, municipio Santo Domingo Oeste, la provincia más grande del país, el nivel de abstención fue sobre un 30%. Y curiosamente, oigan esto, en Santo Domingo Este, el nivel de abstención fue por encima de un 33%. ¿Cómo puede usted entonces explicarme eso? ¿Por qué en la capital, en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, que están la primera, el Distrito Nacional, como la de menor nivel de pobreza, y en el 2010 la provincia de Santo Domingo estaba colocada de segunda, con menor nivel de pobreza, la gente no votó ahí? ¿Qué sucedió? O sea, ¿quién puede explicarme a mí eso? ¿Cuál es la razón de esa abstención en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional? Estamos hablando de que cuando usted suma esa abstención y la lleva a cantidad de personas, dejó de votar alrededor de 800,000 personas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. ¿Saben lo que pasó? Pasó lo siguiente.
2 meses después de esas elecciones del 2012, yo estuve hablando con un dirigente alto del Partido Reformista Social Cristiano, escritor del libro, por cierto. Y él me dijo: Julín, le voy a decir cuál fue la participación de nosotros en este proceso electoral. A nosotros nos entregaron 300 millones de pesos para comprar 150,000 cédulas a razón de 2,000 pesos cada una. Te multiplica 2,000 por 150,000 y le da 300 millones de pesos. Y ese fue el trabajo que nosotros hicimos, pero un trabajo puntual. Sabíamos a quiénes les íbamos a comprar la cédula, porque en el padrón y en el departamento electoral que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, eso se clasifica. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes están con el partido contrario? Y quiénes están en un grupo que no sabemos a qué pertenecen. Y eso se dirige exclusivamente y fue dirigido a los PRDistas y a los que no estaban identificados con ningún partido. Y ahí está la razón fundamental de esa gran abstención en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Pero no solamente esa, sino también que se utilizaron recursos que le fueron entregados al Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas Maldonado para que no fueran a votar ese día. De manera que debemos tener mucho cuidado con esto de la compra del voto y la compra de la abstención en el próximo torneo electoral, para no ser víctima de lo que fuimos víctima en el 2012, cuando a los PRDistas y a los que tenían la intención de votar por Hipólito Mejía, se les fue impedido a través de esas dos modalidades de fraude que pueden definitivamente determinar el resultado o los resultados de las elecciones. Agrégueme algo, doctor, con relación a esto. Bueno, yo tengo algunos elementos en favor de lo que usted dice, algunos otros un poco discrepantes. Correcto. Número uno, a los PRDistas no se les coartó. El que vendió su voto lo vendió por irresponsable. Correcto. Uno, a cualquier otro ciudadano. Pero aparte de esto, yo tengo que decir lo siguiente, y voy a utilizar el ejemplo de los Estados Unidos, donde se perpetuó el fraude electoral que permitió que George Bush pudiese ser presidente en un segundo periodo. La Florida. En un estado donde no existían tanta densidad poblacional como Texas. Obviamente, la política es una ciencia, mi querido doctor. Y yo he dicho en muchas ocasiones que algo que hizo el PLD desde que se subió al tren gubernamental es que hizo un amplísimo estudio socioantropológico de la República Dominicana. Y por eso que usted ve, y como usted lo explicó de manera tan puntual, cómo en las provincias más pobres del país siguen siendo bastiones del PLD que se lo quitó al Partido Reformista. Porque si utilizamos la memoria histórica, esas eran las provincias donde el otrora doctor Joaquín Balaguer arrasaba en todas las elecciones. Sí, señor. Ahora, agregando al punto de la compra de las cédulas, yo tendría que decir que, como dije hace un momentito, al nosotros tener una compra de votos, de intención de votos, no de cédula, de intención de votos, 365 días del año, 24 horas, más agregar entonces en el punto en el que usted habla del año 2012, que hubo una abstención tan grande, todavía la clase media dominicana en el año 2012 no le dolía tanto como hoy. Y una parte importante en los puntos geográficos que usted menciona, de gran nivel de abstención, fue dado por la clase media. La clase media se desvinculó de manera total al proceso electoral en las últimas dos elecciones.
Y de hecho, los grandes picos de abstención, más que en toda la historia republicana del país, han sido en esas 2 elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Hoy es distinto. Y a mí me encantó ver en este spot que saca la Junta Central Electoral, caras que en el país siempre han existido, siempre han sido líderes de opinión y es la primera vez que se involucran en el proceso electoral. ¿Usted sabe por qué? Porque a todo el mundo hoy le pica. La situación económica de la República Dominicana es alarmante. La situación social, de seguridad, política, es alarmante. El retroceso social que hoy vive la República Dominicana, especialmente enclavado en la clase media dominicana, no se recupera en 30 años de gran esfuerzo de reconversión del país. Porque lo que se ha hecho es destruir absolutamente todas las bases societales dominicanas. Entonces, por esto, le digo, sí es importante llamar y lanzar el llamado de que preservar la intención de voto es fundamental. Es fundamental. Tan fundamental como mantener la democracia misma. Hoy la República Dominicana no está librando unas simples elecciones. Las elecciones que se libran hoy en la República Dominicana son las más importantes probablemente de toda la vida republicana después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Estamos hablando de iniciar un proceso de recuperación de la democracia porque tenemos aproximadamente, de manera imperiosa, 8 años viviendo una dictadura. Sí, señor. Es hoy cuando la clase media dominicana, lamentablemente, se da cuenta de todo lo que está sucediendo y se involucra en el proceso. Va a depender mucho también de la oposición solidificar ese voto, porque no es tan fácil en un país donde el hambre nubla el sentido, y si el sentido se nubló, obviamente no hay voluntad ni siquiera para el ser. Ahí estuvo, señores, el mensaje final del doctor Luis Camacho. Doctor, desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más. Para mí siempre es un inmenso honor tenerle a usted por acá de visita. Me gusta más así, no en calidad de entrevistado, sino en calidad de expositor, porque lo que escuchamos hoy definitivamente fue una pequeña conferencia con relación al asunto de la libertad de prensa. Señores, para Julín Martínez, un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta una próxima emisión, Dios mediante. Hablamos. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, Perdemos todos. todos, Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral.